de su parte. También muchas gracias, Rodolfo, por estar aquí y compartir con nosotros este día de trabajo, y de manera pues muy particular a quienes dirigen al juvenil, al estatal, al municipal y a mis diputadas y mi diputado. Gracias a Rosa Adriana Díaz por tu trabajo y por ser esta voz en el Congreso, siempre en defensa de los ciudadanos de Yucatán. Gracias a Maribel Valencia, que desde comisiones estratégicas como la de radio y algunas otras ha hecho defensas a favor de la libertad de expresión y evidentemente del poder del ciudadano, y a Daniel Ávila, quien desde comisiones que tienen que ver con la rendición de cuentas, con la transparencia, con la vigilancia, ha marcado una ruta de mayor compromiso desde el Congreso de la Unión. Quiero compartir que esta visita a Yucatán es parte de la serie de visitas que estamos haciendo a todo el país. Una vez finalizada nuestra plenaria en el Estado de México, decidimos volver a caminar el país. Hacerlo porque hay un reclamo que creemos justo, legítimo de los ciudadanos, de que los legisladores no siempre estamos cerca de la gente. Yo sé que mis diputadas y diputados de Yucatán no solamente están cerca de la gente, son las voces de las mujeres, los hombres de Yucatán en el Congreso, pero venimos hoy para dar cuenta del estado que guardan las iniciativas de ley de San Lázaro y también escuchar las voces de panistas, de no panistas, del sector empresarial. Estamos en la antesala de la aprobación de la ley laboral, una reforma laboral que ha guardado 40 años en la vida del país, una reforma laboral que está del lado de los trabajadores porque salvaguarda sus derechos. El artículo 123 se ha mantenido de manera no solamente respetuosa, sino no se ha alterado. Ha sido un artículo que garantiza el derecho de los trabajadores, pero al mismo tiempo es una reforma laboral que permite flexibilidad de horarios y contratar a jóvenes y mujeres, a hombres que tienen esta aspiración y derecho a esta oportunidad. También estamos trabajando en la Ley de Seguridad Nacional que dé certeza a las Fuerzas Armadas y salvaguarde derechos humanos. Estamos ya por aprobar y hacer ley, una ley nueva sobre derechos humanos, trabajando en la Ley de Migración. Lo estamos haciendo también en esta reforma política, estamos esperando las resoluciones del Senado y aspiramos en mi bancada a que por lo menos sea aprobada la elección consecutiva que le daría por vez primera a los ciudadanos en México el poder de decidir si un legislador se queda o se va, o un alcalde o un regidor. Estamos trabajando en esto, en que sea posible las iniciativas ciudadanas, y también se está debatiendo las candidaturas ciudadanas, entre algunos otros aspectos. Debo informarles que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, estamos también instrumentando un nuevo reglamento. El reglamento del Congreso no se había modificado desde principios del siglo XX y hoy, bajo este nuevo reglamento, llega a su fin la congeladora legislativa. Es un reglamento que sanciona a los diputados que no van a sus comisiones, se les descuenta el día. Es un reglamento que también da un plazo determinado para aprobar las iniciativas. Es un reglamento que moderniza la vida del Congreso como institución. Y presentamos muy recientemente, este fin de semana, tengo conocimiento que mis diputadas y Daniel también convocarán una rueda de prensa para dar los detalles sobre una iniciativa de ley que hemos presentado para conocer el estado que guarda el endeudamiento en los estados, en los municipios, y lograr también una mejor regulación de esta deuda. Nos preocupa que en algunas entidades observamos crecimientos muy importantes de deuda y que no siempre se registran bajo el rubro de deuda, o bien no tenemos la certeza de si tienen el soporte estas deudas para ser enfrentadas. En México hemos vivido épocas económicas en donde por tener deudas por encima de la posibilidad de pago, pues México ha enfrentado devaluaciones, inflaciones, pérdida de ahorro, elevadísimas tasas de interés, y creemos que así como hay cuidado económico a nivel federal, una responsabilidad monetaria y fiscal tiene que haberlo también a nivel estatal. Convocamos a que esta iniciativa para de mejor manera
regular y establecer la contratación de deuda encuentre eco y apoyo en otros grupos parlamentarios. Es parte de la agenda legislativa que en este momento ocupa las tareas en el Congreso. Les agradezco su presencia y estoy a las órdenes de ustedes. ¿Cuántos estados tiene ese crecimiento de deuda? A ver, compañeros, vamos por favor a tener un orden en las preguntas, identificándose de qué medio vienen y su nombre. A ver. Aquí estaba el señor. Gracias. Son como 5 o 6 actualmente que tienen mayor endeudamiento. ¿Cuáles son? Hay varias entidades que destacan su nivel de endeudamiento, como el caso de Veracruz o el caso de Michoacán, el mismo caso de Nuevo León. Creo que en todo caso esta iniciativa de ley va a todos los estados, más allá de las siglas partidistas. Sabemos que el crecimiento de la deuda a corto plazo contratada hoy en México por las entidades federativas asciende a cerca de 50,000 millones de pesos de corto plazo. Y aquí lo importante que habría que señalar, por un lado, es que la contratación de deuda per se no necesariamente es una mala decisión de política pública. Lo que sí es una muy mala decisión de política pública y un grave riesgo es cuando estos niveles de deuda sobrepasan la capacidad de pago de la entidad federativa. Y en México sabemos que la recaudación fiscal corre a cargo fundamentalmente del gobierno federal. Los estados y municipios no logran recaudar ni el 1% del Producto Interno Bruto en pago de predial, por ejemplo, y esto evidentemente nos lleva al riesgo de que las deudas contratadas por las entidades federativas pudiesen tener impactos incluso a nivel federal. A nivel federal ha habido una gran responsabilidad en el manejo de deuda y de déficit, y le compartiré, por ejemplo, 3 contenidos de esta iniciativa. Uno de ellos, que lo que sea deuda se registre como deuda, porque hemos detectado que se contratan deudas y que luego se colocan bajo otros rubros o cajones y no se reconocen como tal. Así que tiene que haber un registro homogéneo de contabilidad de deuda. Un segundo aspecto es que se tiene que transparentar el uso de esta deuda, a dónde se canaliza cada peso de esta deuda, en cuánto tiempo se va a pagar, con qué recursos se va a pagar, y algo muy importante, en esta iniciativa de ley que esperamos se convierta en ley, se prohíbe tajantemente que la deuda que se contrate se vaya a gasto corriente, es decir, que se emplee en aquello que no le signifique beneficio alguno a la entidad federativa o a los ciudadanos. Es parte del contenido de esta iniciativa. Muy bien. El compañero de Reforma, por favor. Pedro Diego. Sí, cómo no. Ayer Santiago Krill cuestionó, criticó de que el presidente Calderón se estuviera metiendo en las cuestiones electorales del PAN. ¿Compartes esa misma posición o cuál sería tu? Con mucho gusto. Bueno, yo he estado presente en innumerables ocasiones en estas mesas de trabajo, que el presidente de la República convoca a algunos actores que tenemos decisiones en Acción Nacional, en mi caso desde el Congreso, y puedo dar cuenta de que en mi permanencia en este gobierno, el presidente Calderón nunca ha intervenido o ha instruido a quienes estamos en esta mesa a ninguna decisión que tenga que ver con lo que es propio del partido. Ha sido un presidente respetuoso de los procesos del partido y también de las decisiones que se toman en el mismo. El presidente de la República es panista, es el panista más distinguido que tenemos en el partido, y sin duda como panista tiene derecho a expresar opiniones, pero sería muy enfática, aún con ese derecho que tiene el presidente de México, nunca ha intervenido de manera directa en la vida del partido y mucho menos en decisiones que tienen que ver con definiciones ya muy puntuales en procesos electorales. Es lo que yo podría dar cuenta del presidente de México. Gracias. La compañera Yasmín, por favor. Usted Universal. ser candidata a la presidencia de la República. Tenemos entendido que le pidió al presidente de la República precisamente equidad. ¿Piensa usted que puede usted romper los viejos esquemas que todavía existen contra una eventual candidatura presidencial para un momento? Concretamente en el PAN ha habido otras candidatas en otros partidos menores, pero en el PAN y en el PRI cerrados. Muchas gracias. Primero, en esta conversación que tuve con el presidente de México, que data de hace poco más de un mes,
lo que yo conversaba y le pedía al presidente era esta expresión tan común de un piso parejo, en el sentido de que pudiéramos trabajar, exponer nuestras ideas, caminar el país, y por supuesto creo en la palabra y en el cumplimiento de equidad del presidente de México, que insisto ha sido respetuoso de los procesos del partido, y creo también en la palabra y en el compromiso de Gustavo Madero, el presidente del PAN. En el caso de Acción Nacional no solamente le tengo una enorme gratitud y reconocimiento. El PAN me invitó desde una trinchera ciudadana en el año 2000 y ha sido los gobiernos del PAN o con los gobiernos del PAN donde tuve la responsabilidad de ser por vez primera en la historia del país secretaria de Desarrollo Social, por vez primera secretaria de Educación Pública y también por vez primera coordinadora de un grupo parlamentario, lo que da cuenta de que en el PAN hay esta apertura al trabajo y al liderazgo de las mujeres. Por supuesto, va a ser una contienda, como son las contiendas, que yo aspiro sea de debates, de comparativo de idea, de visión del país, y estoy convencida de que México está preparado para votar en las urnas a una mujer a la presidencia de México. La presidencia no es una cuestión de género, pero hoy los ciudadanos pueden votar en las urnas a una mujer o a un hombre que tenga el mejor proyecto y definición para millones de mexicanos en una agenda de modernidad, de cambio, de respeto, de inclusión, y yo trabajaré para ser la candidata de mi partido y si lo logro, para ser después la presidenta de México en el año 2012. Gracias. Por favor, una pregunta más, por favor. ¿A quiénes ve usted como adversarios más fuertes en el gobierno? ¿A quiénes ve? Pues realmente... No, pero bueno. Realmente no se han establecido las reglas ni siquiera de los términos de la contienda. Creo que todavía falta tiempo y probablemente podrá haber algunos más que se expresen en este sentido. Yo lo que quiero decir es que aprecio que en el partido se esté dando esta contienda. Creo que enriquece la vida del PAN el tener diferentes liderazgos que pretendan esta candidatura y nos obliga también a trabajar de manera más cercana a la militancia, a ir a conquistar su voto o a ganar su confianza, y a un partido de ciudadanos como es el PAN lo enriquece profundamente. Así que yo doy la bienvenida y en todo caso solamente manifiesto mi respeto y mi afecto por todos aquellos que están en esta misma aspiración. Grupo CIPSE, por favor. Fabiola Lara, el día de ayer el periódico Novedades de Quintana Roo fue bloqueada su circulación. Esto cuando un grupo influyente se dedicó a comprar refugiadores todas las ediciones del periódico. Esto un nuevo atentado ante la libertad de expresión. ¿Qué posicionamiento? Bueno, realmente primero con gran honestidad quisiera decir que no conozco exactamente el caso que se dio ayer aquí en Yucatán. Lo que sí podría apuntar es que de parte de Acción Nacional siempre estaremos del lado del respeto irrestricto a la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a informarse. Yo he creído siempre, y permítanme decirlo a nombre de mi grupo parlamentario, que cualquier atentado a la libertad de expresión es siempre un atentado al resto de las libertades. Por lo tanto, ha sido parte de la tarea que hemos hecho en el Congreso, el respeto irrestricto, el aseguramiento de la libertad de expresión y evidentemente la protección, en este caso a los periodistas. Hay una iniciativa de ley que el presidente ha enviado al Congreso para dar protección a los periodistas en México. Muy bien, el compañero de Sistema Raza, por favor. ¿Qué tal, Arnold Pérez de Cadena Raza? Hoy a través de su cuenta de Twitter anunció usted su visita a Yucatán y me llamó mucho la atención que decía que es el estado donde se ha recibido mejor esta propuesta de deducir el impuesto de las colegiaturas privadas. Es una propuesta que ha dado muchas opiniones encontradas. ¿Cómo se ha manejado esto? ¿Cómo ha sido recibido en otros estados del país? Y cuáles son los datos que sustentan que Yucatán ha recibido bien? Con mucho gusto. Bueno, primero quiero agradecer a mi amiga la senadora Beatriz Zavala su presencia. Muchas gracias, senadora. Mi querido senador Alfredo, gracias por estar aquí también, senador. Me siento muy halagada con la presencia de mis dos amigos senadores de la República. Y en relación a este decreto emitido por el presidente, bueno, lo primero que quisiera destacar es que es una petición de grandes sectores de la población desde hace muchos años en México. No hay prioridad mayor para las familias mexicanas que la educación de nuestros hijos.
y lo más significativo es que este decreto no se hace o se emite en detrimento de la inversión en la educación pública. La educación pública ha tenido una inversión creciente, ha crecido de manera muy importante los programas de becas, la cobertura se ha incrementado en educación media superior y superior. Por lo tanto, creo que esto lo que permite es que un sector de la población que requiere disponer ingreso para atender otras necesidades o fortalecer la educación de sus hijos, lo podrá hacer. La información que tenemos es de nuestras diputadas, de nuestros diputados, en el sentido de que ha habido un sector importante de la sociedad yucateca que ha mirado con entusiasmo esta posibilidad de deducir colegiaturas, pero al mismo tiempo, insisto, sin menoscabo de la inversión en educación pública que desde el Partido Acción Nacional hemos defendido y hemos promovido tal como se establece en la Constitución. Muy bien. Flor, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablando, usted hablaba de cuestiones de género, de que pues, México, la verdad, está preparado para tener una mujer al mando. Hace unos días aquí en el Estado se causó un revuelo por un sociólogo que dio unas declaraciones hacia la gobernadora. Se le tachó de, bueno, algunas voces, no todo, de misógeno, por los calificativos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Yo diría, y hemos venido defendiendo siempre en Acción Nacional, que a las mujeres se nos debe de, en todo caso, observar por nuestro talento y nuestras capacidades, y que eso es lo que debe pesar en la agenda del trabajo de nosotras las mujeres. Yo aquí me acompañan mujeres muy destacadas del panismo en Yucatán, que han escrito historias muy importantes para la democracia, con luchas primero ciudadanas y luego de partido. Por lo tanto, yo en el caso de las mujeres que aquí me acompañan y muchas otras que han marcado una ruta de libertad y democracia desde el PAN en Yucatán, no puedo más que reiterar mi respeto y mi afecto. Muy bien, el compañero del Por Esto, luego Alex y la compañera que ya pidió la palabra. Adelante. Kinder Peraza de Por Esto. Diputada, usted ha dicho que quiere marcar una diferencia, tanto como panista como mujer, en los trabajos hacia una posible candidatura presidencial. ¿No sería conveniente marcar esa diferencia, haciéndolo diferente? Porque siempre los que aspiran a esa candidatura son legisladores y también están en campaña. Eso fue viernes, sábado y domingo. ¿No sería sano ya decir, bueno, voy a dejar el trabajo legislativo y dedicarme a este trabajo, como no ha hecho casi nadie? Me aprecio muchísimo su pregunta, y lo que quiero decir es que yo me he comprometido con mi grupo parlamentario a seguir encabezando estas tareas hasta el momento en que sea capaz de abonar a los acuerdos, a la agenda legislativa del país, sin afectar los trabajos propios de nuestra legislatura. Así que aquí estoy con mis legisladores y estamos aquí para recoger las voces del trabajo legislativo y algunas voces que incluso nos han pedido elaborar otras iniciativas que no están hoy en el Congreso. Estaremos en espera cuando el partido ponga también sus propias reglas y entonces tomaremos esas decisiones, pero hoy por hoy puedo decir que camino el país al lado de mis legisladores y que estoy atenta a los trabajos que se están realizando en el Congreso. Diputada, pero el tiempo que le dedica entre semana, ¿de dónde sale el costo de los viajes, los departamentos por todo el país? Le agradezco mucho esta pregunta porque me permite decir con absoluta tranquilidad que primero, pues los viajes o cuando se paga algún boleto de avión, pues es evidentemente de mi salario. Y en este caso, como este evento que estamos realizando aquí, pues es una convocatoria que me hace mi partido. Se organizan luego algunas comidas que son financiadas también por algunos de mis legisladores o por quienes nos convocan. Por lo tanto, yo me siento muy tranquila realmente de que este trabajo legislativo lo estamos haciendo de manera absolutamente transparente. Creo que siempre se nos reclama a los políticos estar lejos de la gente y hoy lo que estamos haciendo es justamente en el sentido que usted decía algo diferente. Hoy lo que estamos haciendo es venir al encuentro de los ciudadanos, es venir a caminar el país. Se nos reclama a los políticos que hacemos todo desde nuestras oficinas y que en ocasiones no conocemos a las poblaciones o a las necesidades de la gente sobre las cuales estamos legislando. Yo he sido una política que he caminado México muchísimas ocasiones y cuando el huracán que generó tanto dolor
poco después del año 2000 aquí en Yucatán, pues yo prácticamente me quedé a vivir un mes aquí en Yucatán, entre Yucatán y Campeche, así que yo he caminado mucho este estado y para mí volverlo a caminar es una obligación política, pero también es un gran privilegio. Muchas gracias, Kinder. Y compañero Alejandro, adelante. Alejandro, pues un día de mi punto de vista. Usted habla de un México posible. ¿Es este un México imposible que estamos viviendo? Me voy a esto. Hay cosas que cambiar. ¿Qué cosas habría que cambiar? ¿En qué cosas está fallando Felipe Calderón? Yo diría, por supuesto, creo en un México posible. Cuando hablo de un México posible, hablo de un país que con gran esfuerzo ha ido construyendo una vida más democrática, de mayores libertades. El censo que acaba de dar a conocer el doctor Eduardo Sojo de estos últimos 10 años da cuenta de avances importantes en estos últimos 10 años en la vida del país. Por ejemplo, del crecimiento que ha habido en materia de vivienda. Hay una nota que a mí me parece muy relevante. Es la primera vez en la historia de México que entre 6 y 14 años de edad hay más niñas ya en la escuela que niños, lo cual nos habla de una tendencia de cambio cultural, donde ya no se está sacrificando a las niñas en el sistema escolar. También tenemos un recuento muy favorable de viviendas en situación de pobreza que ya no tienen pisos de tierra, sino tienen mejores condiciones. Y quiero destacar, por ejemplo, el crecimiento sin precedente de los sistemas de salud. Es muy claro el censo cuando muestra cómo la población ya no tiene que ir necesariamente a contratar servicios privados, sino busca la cobertura, sobre todo del seguro popular. Por lo tanto, yo diría que estos son avances importantes que hemos tenido en México y tal vez hoy nos parezca una normalidad la estabilidad económica. Sin embargo, teníamos muchísimas décadas en México donde no teníamos una economía manejada con esta responsabilidad. ¿Dónde veo los retos a futuro? Veo un reto muy importante en fortalecer una agenda de educación y esa agenda de educación que tenga como apuesta la calidad. Tiene el reto de ampliar cobertura, particularmente en media superior y superior, aunque quiero reconocer que en esta administración ha crecido y ha ido alcanzando los propósitos iniciales. Y también una educación que tenga una mirada más clara hacia el futuro. Perdón, ¿calidad con el CENTE o sin el CENTE? No, la calidad la tenemos que construir con los maestros. No puede haber calidad en las aulas si no hacemos a los maestros partícipes y protagonistas de esta calidad. Y por cierto, quiero reconocer la tarea de millones y millones de maestras y maestros en el país de gran vocación. Así que una apuesta está en la educación, la otra en que la economía tiene que crecer más y mejor. Y aquí las reformas se vuelven indispensables. Yo quiero proponer, lo he venido haciendo en el país, la construcción de un acuerdo de reformas mínimas que el país requiere antes del 2012, más allá del proceso electoral. Necesitamos una reforma educativa más amplia, una reforma sendaria, sacar adelante esta reforma laboral, es decir, una serie de reformas que no pueden ser rehenes de los procesos electorales. Y creo sin duda que tenemos que seguir trabajando en fortalecer una agenda de prevención y de mayor seguridad y certeza. Serían algunas de las valoraciones que podría hacer. Muy bien, compañeros, voy a agradecer las 3 últimas preguntas. Va la compañera de la verdad, el compañero Palacios, José Miguel y bueno, a Yasmín, por derecho de antigüedad le damos una más. Vamos. Es la más chamacona, ¿no? ¿Yas? A la orden. No es discriminación, amiga. Adelante, compañera. Maribel Fuentes, del Diario de la Verdad. Hace unos días el líder de la CROC mencionaba que su desesperación porque la reforma laboral no avanzaba, inclusive decía que habían unos cambios en lo que es la reforma, que decían que a los trabajadores, a los trabajadores ahora se les pueda pagar por horas. ¿Qué avances han tenido en esto? ¿Qué es verdad de esto? Con mucho gusto. Bueno, quiero compartir con aliento que incluso en la mesa donde se está construyendo el dictamen de esta ley, están sentados un gran número de líderes sindicales. Hay líderes sindicales, muchos de ellos por supuesto están ahí porque son legisladores y han logrado un consenso muy importante sobre este paquete de reforma laboral. La reforma laboral ha significado un diálogo muy amplio, una búsqueda de consensos que al mismo tiempo que salvaguardan los derechos de los trabajadores, sí permitan la flexibilidad y una mayor competitividad en la vida del país. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de nosotras las mujeres, tenemos muchísimo talento en el país, que al no tener más flexibilidad de horarios, no estamos aprovechando de la mejor manera. Y este país requiere de todo ese talento y también de dar posibilidad a esta transición demográfica
que hoy nos lleva a tener el mayor número de jóvenes en la historia de México. Yo lo que observo es que hay un consenso muy amplio, muy importante, y que saldrá adelante este dictamen en este periodo legislativo. Por supuesto, nuestra disposición es escuchar todas las voces, pero al mismo tiempo la construcción de una ley que ha esperado más de 4 décadas en el país. Gracias. Pepe, por favor. ¿Cuáles son los riesgos que usted ve para la elección presidencial de 2012 y qué futuro le ve a las alianzas? Con mucho gusto. Yo le diría, Pepe, que el mayor o los mayores riesgos que observo de cara al 2012, en todo caso, sería el abstencionismo, la indiferencia, la apatía, el que los ciudadanos no tengan una campaña de ideas, de debate, sino de violencia verbal o simple y sencillamente de contradicciones. Me preocupan algunos apartados de la ley electoral. Valoro mucho esta ley y creo que tiene apuestas de fortaleza de democracia, pero hay algunos otros donde al no permitir que los ciudadanos se expresen como lo habían venido haciendo, pues me parece que limita esta participación y este derecho a la información de grupos muy importantes de ciudadanos. De ahí que un grupo de intelectuales incluso han interpuesto ante el sistema judicial la posibilidad de reconsiderar esta participación ciudadana de manera mucho más clara y decidida. Creo que esas serían mis preocupaciones más importantes: la indiferencia, el abstencionismo, la apatía, que no se tenga una campaña, insistiría, de debate real, y también algunas tentaciones que hemos observado en diversos procesos electorales de regresión democrática. Esta intención de compra de voto o de presión o de una sanción velada, creo que esto sin duda tenemos que estar alertas y tenemos que ser muy responsables y sobre todo dar un cumplimiento cabal a la ley en todos los sentidos. Respecto a las alianzas, he expresado que considero que las coaliciones electorales son muy importantes cuando ofrecen un mejor gobierno a los ciudadanos. Casos como Sinaloa, Puebla, Oaxaca, el mismo caso de Hidalgo, en donde Xóchitl Gálvez hizo una tarea extraordinaria, dan cuenta de lo que una alianza le puede significar a una población. Creo que cuando las alianzas electorales tienen el propósito de mejorar los gobiernos, hay que darle la bienvenida y fortalecen también la democracia, teniendo claro dónde están las coincidencias y dónde también pues hay diferencias de fondo que nos hacen distintos y distinguibles. Legisladora, buenas tardes. Buenas tardes. En esta visita que usted hace a Yucatán, en la primera, se hizo un cambio en el programa, estaba contemplado que usted lo realice en un evento masivo del siglo XXI. Luego se tuvo que cambiar de última hora. El ser aspirante a la presidencia de la República causó algún bloqueo, como se ha mencionado. Me gustaría saber qué pasó. No, realmente la información que tengo de mis legisladores, que han sido los más trabajadores junto con los liderazgos del partido para llevar a cabo este evento, es que vamos a estar en un sitio que es muy favorable y que vamos a tener un evento donde daremos cuenta de la unidad del PAN y de poder conversar y hablar con la militancia. Yo me siento muy bienvenida a Yucatán, como siempre me he sentido, y creo que más allá del espacio físico, para mí el gran aliento es estar con mis militantes y adherentes de Acción Nacional. ¿Le ha pasado esto en algún otro estado? No, realmente siempre ha habido una muy buena bienvenida en todos los estados de la República. Muy bien, ya se dijo que nada más. ¿Qué tanto podría afectar la lucha contra el narcotráfico que está emprendiendo el presidente Calderón desde el punto de vista político, especialmente al PAN? O sea, hay muchos sectores que apoyan estas luchas, como está ahí muerte, está ahí drama, y eso puede afectar políticamente al PAN en su aspiración por volver a gobernar. Con mucho gusto. Yo considero que la decisión del presidente de enfrentar al crimen organizado es una decisión que ha tenido un gran respaldo. Primero, porque no podemos rendir al Estado frente al crimen. Es decir, no podemos ni rendirnos, ni negociar, ni claudicar. Y muchísimas personas en este país, yo diría millones de mexicanos, queremos recuperar la certeza y la tranquilidad de nuestras calles, de nuestras carreteras, de nuestros parques, y saber que lo que prevalece en México es el Estado de Derecho
y la aplicación irrestricta de la ley. Quiero decir también que sin duda para mí la decisión del presidente es la decisión de un presidente que está mirando a su país no solamente en el corto plazo. En todo caso, lo que sí me preocupa y lo que sí me parece del todo reprobable son las expresiones que en su momento escuchamos, por ejemplo, del señor Sócrates Rizo, cuando decía que había presidentes fuertes porque le decían al crimen organizado por qué ruta transitar y qué camino tomar. No es ese el México que nosotros queremos, y estoy segura que no es ese el México que quieren millones y millones de mexicanos. Queremos un México con paz social, con gobernabilidad, y en la agenda de seguridad debemos de tener una gran corresponsabilidad. En el Congreso tenemos tareas que hacer: la ley de lavado de dinero, resolver el mando único de policías. Acabamos de aprobar la ley que sanciona de manera más grave el robo de combustible. Acabamos de aprobar en lo general una ley de trata para que sea un delito tan grave como es el delito de secuestro, y por supuesto abonaremos también para que ningún sector tenga impunidad que esté involucrado con el crimen organizado. En todo caso, me parece que tendremos que trabajar cada vez más en una agenda de prevención y de corresponsabilidad para tener este país de seguridad y de certeza, que por cierto es la primera obligación de un Estado como es el Estado mexicano. Pide la ONU que el ejército salga de las calles, en este caso está trabajando con la para mantener la seguridad. Primero me parece que hay que escuchar, insisto, todas las voces, y en el caso de la presencia del ejército puedo dar cuenta de que esta presencia obedece en gran medida a la petición de los propios gobiernos locales, es decir, los gobernadores o gobernadoras en su caso han solicitado al presidente en diferentes entidades la presencia del ejército ante la debilidad institucional de las policías locales. Creo que por lo tanto esta decisión de mando de policía, de un sistema de justicia que tiene que encontrar un tránsito y un apoyo más importante en todos los sectores, es lo que va a permitir que el ejército no esté al frente cuando tengamos un sistema de impartición de justicia mucho más certero, mucho más sólido, y cuando logremos policías estatales y municipales con más fortaleza institucional. Pero la petición más importante de la presencia del ejército ha sido a cargo de gobernadores que de alguna manera con la presencia del ejército se sienten mucho más seguros, mucho más confiados. Y si me permite, yo he visitado muchas ciudades del norte del país donde los ciudadanos son también quienes piden que el ejército no se vaya, porque la presencia de ellos es su salvaguarda más importante. Creo que tenemos que trabajar en toda esta agenda integral para entonces permitir que el ejército se retire, porque ya tenemos otras instituciones que hagan frente al crimen organizado. Muchas gracias. Gracias a todos, qué amables. Voy.